El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Me he visto con toda tu armadura. Salen ahora, fuera ahora. Se está cumpliendo en este tiempo. Como antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Porque subió contra ella una nación del norte. ¿Quién es esta nación? La nación norteamericana. La nación que todos nosotros conocemos, de donde tendría que salir el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemisferio norte occidental. Una nación del norte, la cual ha de poner la tierra de Irak en asolamiento. Allí ustedes pueden ver, en el norte occidental, allí están los Estados Unidos de América. Y van al Medio Oriente, allí donde se ha de desarrollar esta terrible guerra que el Señor nos ordena anunciar en las naciones, anunciar a todos aquellos que pueden ignorar la palabra de Dios, la Biblia. Allí está el Medio Oriente, está Irán, está Irak, está Afganistán, está Pakistán y otras naciones que formaban parte de la ex Unión Soviética. La Escritura nos dice que esta tierra del norte, esta nación del norte, ha de poner la tierra de Babilonia, la tierra de Irak, en asolamiento. No ha de haber hombre, no ha de haber animal que en ella more. Y ellos, los habitantes de esta Babilonia, van a tener que huir y van a tener que escapar. Así como vemos que de alguna manera ya está ocurriendo en Afganistán, de la misma manera ocurrirá con la tierra de Saddam Hussein, la tierra de Babilonia, la tierra de Irak, por cuanto ha de ser destruida, ha de ser incendiada, ha de ser quemada con fuego. También la palabra nos dice en el verso 9: porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y esta nación del norte es justamente los Estados Unidos de América. Pero los Estados Unidos no están solos. También hay otros pueblos del norte. Y es justamente lo que se conoce como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una cantidad de naciones, no solamente formada por Estados Unidos, sino también por el Canadá, formada por España, por Gran Bretaña, por Italia, por Francia, por Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Luxemburgo y Bélgica, Grecia. Por supuesto que no podía faltar Grecia en la coalición del norte occidental. Y por supuesto que también hay otras naciones como Turquía y otras naciones de Europa. Son 19 las naciones que forman parte de la coalición atlántica. Y dice claramente, como ustedes lo escucharon, llevan más de 50 años y es la organización de defensa, de ayuda militar mutua que tiene más éxito en toda la historia. Y esto no podía pasar desapercibido en la profecía bíblica, por cuanto la palabra en el verso 9 nos dice claramente que el Señor ha de hacer subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella.
Por cuanto la palabra en el verso 9 nos dice claramente que el Señor ha de hacer subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella. Desde allí dice, se prepararán contra ella. Se están preparando ejércitos en los Estados Unidos. Ya han llamado de 35,000 a 50,000 reservistas. Se está preparando la guerra, y esto nosotros lo estamos viendo ya desde la profecía bíblica, predicada, anunciada, escrita desde hace tantos siglos. Y lo que nos manifiesta es lo que nosotros ya podríamos ver en nuestros días, de que Irak sea tomada. Irak sea tomada por tropas del norte, tropas de la OTAN, tropas de todas las naciones del norte. Y hay algo importante en el verso 9 cuando nos dice: sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Si hablamos de flechas, es el nombre que le dan los judíos, el ejército de Israel, a sus misiles. Ellos en la antigüedad utilizaban flechas, y a sus misiles les llaman flechas. Y estos misiles que forman parte de la coalición atlántica, misiles que forman parte de la coalición de la OTAN, juntamente con los Estados Unidos de América, llevan sensores y van a poder dar en el blanco. Son flechas como de valiente diestro que no volverá vacía, dice la Escritura. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice el Señor. Caldea es rica en petróleo. La tierra de Sinar, la tierra de lo que fue el Edén, la tierra de Babilonia, es una tierra rica en petróleo. Y las naciones del norte, todas estas naciones, estos grandes pueblos de la tierra del norte, van a tomar Irak y van a tomar botín. La van a saquear, van a explotar el petróleo y se saciarán, dice la Escritura. Sabemos que las naciones del norte, como los Estados Unidos de América y Europa, dependen del petróleo. Van a tener petróleo hasta saciarse, como dice la profecía. El verso 11 nos dice la razón de esta guerra. Porque os alegrasteis, le dice Dios a Babilonia, a los iraquíes. Porque os gozasteis destruyendo mi heredad. Porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. El Señor manifiesta que esta destrucción y este saqueo sobre Caldea, sobre la tierra de los caldeos, la tierra de Babilonia, es porque justamente se han alegrado en destruir a su pueblo. Se han gozado destruyendo la heredad de Dios. Y la heredad de Dios son los hijos de Israel. Se gozaron destruyéndolos. Dice la Escritura que porque se llenaron como novillas sobre la hierba y relincharon como caballos en la victoria. Y esto ya desde el tiempo de Nabucodonosor, porque sabemos de qué manera destruyó Nabucodonosor. Se cumplía la profecía. El verso 2 se añade: vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. La madre de Babilonia, la madre de Irak, el origen es Babel. Y en Babel estaba ya la reina del cielo. En Babel estaba ya Semiramis. Estaba esta madre en el aspecto físico, que por supuesto en el aspecto espiritual es la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero esta que nos habla de esta Babilonia es la Babilonia física. Y esa madre, por supuesto que también se remonta hasta Babel, hasta Semiramis, hasta aquella reina del cielo. Y dice que se ha de avergonzar mucho, se ha de afrentar la que los dio a luz. He aquí, esta nación ha de ser la última de las naciones. Hoy es una nación poderosa, tiene como 375,000 hombres,
como 2200 tanques, una nación riquísima en petróleo, pero que sin embargo dice la profecía que ha de ser la última de las naciones, porque ha de quedar como desierto, ha de ser un sequedal, ha de ser un páramo. Y esto por la ira del Señor, como nos dice el verso 13. Por la ira del yo soy el que soy será manifiesta, y por ello dice, no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia, por Irak, se asombrará y se burlará de sus calamidades. El verso 14 añade, poneos en orden contra Babilonia alrededor. ¿A quiénes le está hablando el Señor? A la OTAN, a los grandes pueblos del norte, que nos habla el verso 9, y aquella nación del norte que nos habla el verso 3, los Estados Unidos de América. Poneos en orden contra Babilonia, contra Irak, dice el Señor, alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra el Señor. Las saetas, los misiles, van a ser nuevamente blanco en todos los objetivos iraquíes. Todos esos misiles van a destruir cimientos, van a destruir muros de edificios de las ciudades de Babilonia, de las ciudades como Bagdad y como tantas otras que forman parte de la República de Irak. Ustedes ven imágenes de lo que pronto podríamos estar viendo ya nuevamente, porque todos estos grandes pueblos del norte y la nación norteamericana, la nación del norte que nos habla el verso 3, se van a poner en orden contra Irak alrededor y van a atacarla, van a destruir sus edificios, van a destruir sus torres. No habrá compasión. Y el verso 15 nos dice claramente que es una guerra de venganza, es una guerra de represalia, una guerra de venganza y odio contra Babilonia. Y es por eso que estas naciones del norte vienen para vengarse contra Babilonia. Por eso dice, gritad contra ella. En derredor se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza del Señor. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. ¿Qué ha tenido que hacer? Es lo que ustedes están viendo en el lado derecho de su pantalla. Está Nueva York, está Washington. Nueva York y las Torres Gemelas, Washington y el Pentágono. Han caído los cimientos de estas edificaciones, se han derribado sus muros. Y esa es la venganza. Haced con ella como ella hizo. De tal manera que van a destruir los edificios en Bagdad, los edificios en las ciudades de Irak. Van a hacer caer sus cimientos, van a derribar sus muros. Esta es una guerra de venganza. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo, dice la profecía. Y ustedes pueden ver estas imágenes claras. Las torres del World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio, el Pentágono en Washington. Y nos adelantamos ya a lo que viene más adelante, de qué manera los edificios de Irak van a ser destruidos. Como lo hizo, haced con ella también. Tomad venganza de ella, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza del Señor. Porque tampoco Dios puede mirar de qué manera han matado a tantas personas en esos edificios. Y Dios mismo, en su poder, siendo juez del universo, utiliza instrumentos para tomar venganza.
Es día de venganza del Señor. Es venganza del yo soy el que soy. Nos dice el verso 15: tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. De tal manera que volvemos ahora a la palabra. En el verso 16 nos dice el Dios eterno: les habla a estos pueblos del norte y a la nación del norte, Estados Unidos y la OTAN: destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Van a escapar de Babilonia. Como ya han escuchado que de Afganistán están escapando, están saliendo de Kabul, de la capital, y temen los iraníes que penetren a su territorio. Por eso han cerrado la frontera. Los pakistaníes también han sido obligados por Estados Unidos a cerrar la frontera para verdaderamente encasillar a esta nación. Y esto podríamos ver que se ha de repetir en Irak. Y por supuesto, Irak, un centro importante de la profecía bíblica. Babilonia, conforme a lo que está determinado por los profetas en Jeremías, en Isaías. Tanto así ha dicho yo soy el que soy de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Con Nabucodonosor no vino la destrucción, no vino castigo, porque Nabucodonosor murió y le siguieron sus sucesores. Y por supuesto no hubo la destrucción terrible y total que nos habla esta profecía. Por eso el verso 18 nos habla de un rey de Babilonia, y tiene que ser justamente Saddam Hussein. Por eso dice en tiempo presente: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué en pasado al rey de Asiria. Primeramente nosotros debemos entender la historia, la antigüedad y el tiempo, los tiempos en que se utiliza la escritura. En el verso 17 utiliza solamente tiempo pasado. Nabucodonosor lo deshuesó después en el pasado. Ya en el verso 18 no utiliza pasado, utiliza tiempo presente. Y dice Dios: yo castigo. No dice yo castigué, dice yo castigo. No dice yo castigaré, yo castigo. Porque esta profecía tendría que cumplirse de una manera tal en que el tiempo presente se determinaría a través de los hechos y de las noticias en el mundo. Yo castigo al rey de Babilonia. Yo castigo, en otras palabras, a Saddam Hussein y a su tierra, la tierra de Irak, como castigué al rey de Asiria. Y es justamente en el pasado, en la antigüedad, cuando Dios castigó al rey de Asiria. El verso 21 añade: sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice el Señor, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Merataim es un lugar en el sur de Mesopotamia, en el sur de Babilonia. Por tanto, identifica a Irak. Pecod es una tribu, es una etnia en Mesopotamia, y también nos determina a Irak, la tierra de Saddam Hussein. Y el Señor ordena destruir y matar en pos de ellos, dice el Señor. Haz conforme a todo lo que yo te he mandado, le dice Dios a esta nación del norte y a los grandes pueblos del norte, para que tomen venganza de ella, para que hagan con ella como ella hizo. Y como ella hizo caer cimientos, como ella hizo caer muros, derribó muros, de la misma manera deben operar esta nación y estos grandes pueblos del norte. En la misma Babilonia, en la tierra de Irak, también deben hacer lo mismo. Deben hacer caer sus cimientos y deben derribar sus muros. Esta es la razón de esta guerra que nos habla la escritura, la profecía bíblica, y que tiene una completa relación con lo que está ocurriendo, porque esta guerra tiene su origen en la caída de cimientos y muros derribados. Y por eso hay venganza. Venganza contra Irak, venganza contra Babilonia. Y esto tenemos
que tomarlo en cuenta. En la parte izquierda tú vas a poder ver el cumplimiento de esta profecía. Los edificios también serán derribados, sus muros desde sus cimientos serán sacudidos y caerán. Irak será tomada. Babilonia ha de ser tomada por la nación del norte, Estados Unidos, y por los grandes pueblos del norte, la OTAN. El verso 22 nos habla de una guerra contra Irak en el Medio Oriente, y dice: estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Veamos imágenes de lo que ha de poder ser ese estruendo de guerra en la tierra, un quebrantamiento grande. Se ha de repetir la historia. Misiles, flechas. Misiles, flechas, saetas. Verso 22: estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. El verso 23 añade: cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Y el martillo de toda la tierra es justamente Saddam Hussein y la tierra de Irak, porque constantemente anda golpeando, anda creando problemas, anda creando dificultades. Habíamos visto ya anteriormente, cuando predicamos por primera vez esta profecía en el mes de julio, en los primeros días de julio, de qué manera Saddam había convocado a todos los musulmanes para formar un ejército para liberar la tierra, liberar la ciudad de Jerusalén. Esto era verdaderamente una soberbia contra el Dios eterno, y esto ya el Dios eterno no lo iba a permitir. Y es por eso que vemos que ha de ser cortado, ha de ser cortado y quebrado este martillo, cortado y quebrado este martillo de la tierra de Israel, a la cual constantemente anda amenazando. Ha de ser quebrado, y Babilonia, Irak, ha de ser convertido en desolación entre las naciones. Es lo que nos dice la palabra. El verso 24 añade: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste al Señor. Y es Saddam Hussein con toda esa tierra de Babilonia, todos sus soldados y ejércitos y todos sus correligionarios del partido gobernante, el partido Baas, van a ser destruidos.
el Señor le habla, le dice: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, fuiste tomada, oh Irak. Ellos ni siquiera podrán hacer nada. Ha de ser llevado de tal manera que ellos van a tener que simplemente ver que hay tropas multinacionales que están entrando a su tierra. Por eso dice: tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste al Señor. Muchos van a ser presos, muchos van a quedar prisioneros. Y el verso 25 añade: abrió el Señor su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra del Señor Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Y el verso 26 añade: venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Y esta profecía se está cumpliendo ya ante nuestros ojos. Podemos ver ya desde el extremo de la tierra naciones. Naciones son los instrumentos de su furor, porque dice la Escritura que es obra del Señor, es obra del Dios de los ejércitos contra la tierra de los caldeos, contra la tierra de Babilonia, contra la tierra de Irak. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, hemisferio norte occidental. Todos sus almacenes serán abiertos, dice la profecía, y va a ser convertida en montón de ruinas. Babilonia ha de ser destruida, que no le quede nada, dice la palabra. Matad a todos sus novillos que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Muchos van a tener que huir, muchos van a tener que escapar, y entre ellos esos judíos de Babilonia, esos judíos que están todavía en la tierra de Irak. 120 según la internet, lo que es la página de Jerusalén virtual, lo que forma parte de noticias acerca de la comunidad judía global en toda la tierra. El verso 28 por eso nos dice: voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión, Israel, las nuevas de la retribución del Señor nuestro Dios, de la venganza de su templo. Estos judíos van a salir de Irak, van a tener que correr rápidamente a Israel, y van a dar nuevas de la retribución del Dios de Israel, del Dios eterno, de nuestro Dios, porque se cumplirá otro aspecto de la guerra, otro aspecto de venganza. No es una venganza por la destrucción de los cimientos y de los muros derribados. No es venganza simplemente porque Irak, Babilonia, ha tratado en forma terrible a los judíos en la dispersión. No, hay otro aspecto que el Señor nos habla. Es su venganza, es venganza del primer templo. Por cuanto el primer templo fue destruido por Nabucodonosor, fue derribado hasta sus cimientos, no quedó nada sobre el monte del templo. Ha llegado el fin de los días, ha llegado el día de la retribución, ha llegado el día del eterno, porque para Él es eterno, porque para Él, conociendo que es eterno, no pasan los siglos, no pasan los años, y en el tiempo final se cumple la palabra profetizada, la palabra bendita, por cuanto Israel ha de dar las buenas nuevas de que Babilonia ha sido juzgada, ha sido destruida, y se alegrarán y conocerán que Dios se ha vengado de Irak, se ha vengado de Babilonia, porque Babilonia destruyó el primer templo. Es la venganza de su templo, es lo que nos enseña la Escritura. Verso 29: haced juntar contra Babilonia flecheros, los misileros, a todos los que entesan arco, los misileros, en barcos, buques,
aviones y todo armamento que arroja misiles en tierra. Acampad contra ella, acampad contra Babilonia alrededor, contra Irak. No escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Así como ha destruido las torres del Centro Mundial de Comercio, como ha destruido el Pentágono, destruyó también los cimientos del primer templo, derribó los muros del primer templo. Es algo que caracteriza al Babilonia. Destruye edificios, destruye construcciones. Y por eso dice: porque así como ella hizo, haced con ella, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. No escape de ella ninguno. Pagadle según su obra. Tantos miles murieron en esas torres. Murieron, no pudieron escapar. Haced con ella como ella hizo, dice la profecía. Porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice el Señor. Y son los hombres de guerra, todos los jóvenes babilonios, los jóvenes iraquíes, los soldados de Saddam Hussein van a morir, serán destruidos en aquel día. Y esto es lo que ya de alguna manera podemos adelantar que ocurrirá. Soldados iraquíes, jóvenes, hombres de guerra, muertos, destruidos en aquel día, dice el Señor. Hombres de guerra muertos, destruidos. Espada contra los caldeos, dice el Señor, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. De lo que nos habla la Escritura. Espada, guerra contra los caldeos, guerra contra los iraquíes, guerra contra los moradores de Babilonia, los moradores de Irak, contra todos aquellos que forman parte del partido Baas, los príncipes, sus sabios, sus consejeros, que van a quedar tontos con todo lo que ha de ocurrir. Dice la profecía que ha de haber espada contra sus armas de guerra, contra sus caballos, en otras palabras, contra sus tanques, contra sus carros, contra todo el pueblo iraquí que está en medio de ella, en medio de Babilonia. Y dice la Escritura que todo el pueblo, hombres y mujeres, van a ser como mujeres. Es lo que nos habla la palabra. Ha de venir espada contra sus tesoros, contra lo que todos ellos pueden considerar tesoro. Pues esto ha de venir también guerra, guerra, y esos tesoros serán saqueados. El verso 38 añade: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, morarán allí fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella
polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. He ahí el soberbio ha de tropezar. Tropezó al destruir cimientos y derribó muros. Tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades. No habla de la ciudad de Babilonia como en el tiempo de Nabucodonosor. Habla de ciudades en la tierra de Irak. Y quemaré todos sus alrededores, dice la profecía. El soberbio: he aquí estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, porque tu día ha venido, el tiempo en que yo te castigaré, dice la Escritura. El verso 40 añade: como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor de los ejércitos, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y sabemos qué pasó en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra cayó del cielo fuego y azufre, y quemó, destruyó las ciudades de Sodoma, Gomorra, y también Adma y Seboín y las ciudades vecinas. Fue con el poder sobrenatural de Dios que se derramó fuego y azufre sobre Sodoma. Ahora hay instrumentos de su ira. Una nación del norte y grandes pueblos de la tierra del norte que también derraman, hacen caer fuego y azufre sobre Babilonia, sobre Irak. En la parte izquierda de su pantalla ustedes ven lo que ocurrió en Sodoma. En la parte derecha lo que ha de ocurrir con Babilonia, con Irak. La palabra en el verso 41 nos dice: he aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Este pueblo del norte es justamente los Estados Unidos de América y las naciones atlánticas del norte, las naciones de la OTAN. Allí ustedes ven la bandera de los Estados Unidos de América, el Capitolio, símbolo de la nación norteamericana, y también reyes, los reyes de España, los reyes, la reina de Inglaterra y otros reyes europeos que forman parte de la coalición, los reyes de Gran Bretaña, los reyes de España, los reyes de Bélgica, de Holanda, todos ellos reyes de la tierra. Muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra, y una nación grande, nos dice la profecía. Esa nación grande ustedes ya conocen: Estados Unidos de América. Y recordemos que los reyes de España, hablamos de la reina Sofía, que es justamente desciende de Grecia, de la dinastía monárquica griega. Y vemos de esa manera una mezcla de Grecia y Roma en un matrimonio a través de los reyes de España. Verso 42 nos dice: arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Y por supuesto, arco y lanza significa misiles para nuestros días. Misiles que van a salir
para destruir la tierra de Irak, la tierra de Babilonia. Como son disparados a tal distancia, no saben la muerte que causan. Los soldados que disparan estas flechas, estas lanzas, y manifiestan de esa manera la crueldad, no ven los destrozos, no ven los cadáveres carbonizados, los cadáveres destruidos por los misiles. Serán crueles y no tendrán compasión, dice la profecía. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y el rey de Babilonia, Saddam Hussein, él ya ha de escuchar la noticia de que las tropas de los Estados Unidos y los pueblos grandes del norte, que nos dice la profecía, van a destruir Irak. Él ha de oír la noticia y sus manos se van a debilitar. Angustia, como ven a esa mujer que está en la parte superior de la pantalla. Angustia, angustia de mujer, como dolores de parto. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Irak ha de ser destruida. Irak ha de ser arrasada. No ha de haber quien escape. Inclusive dice, los más pequeños. Qué pena. Es profecía bíblica y se tiene que cumplir. Podemos quedar consternados, conmovidos, y nosotros no somos quién o quiénes para juzgar al Dios de Israel. Así lo ha determinado y así se hará. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Toda la tierra ha de tener que temblar. Podemos implicar dos aspectos: que verdaderamente haya un terremoto exterior, un terremoto físico, o simplemente un terremoto interior, un terremoto espiritual. Un temblor en que toda la tierra ha de temblar de miedo, de espanto, de lo que verdaderamente se ha de hacer contra la tierra de los iraquíes, la tierra de los caldeos. El clamor, un murmullo de muchedumbre terrible se ha de oír entre las naciones. Y todos en sus casas van a estar viendo en sus televisores. Y cuando lleguen a Bagdad las tropas multinacionales con la bandera de los Estados Unidos, la bandera de las Naciones Unidas, la bandera de la OTAN, van a llamarse: ya Irak ha sido tomado, Irak ha sido tomado, Babilonia ha sido tomada. Ocurrirá simultáneamente en cada rincón de la tierra. Y de esta manera se cumplirá la palabra. El clamor se oyó entre las naciones. Babilonia será tomada. Es palabra de Dios, es palabra del Dios de Israel. En base a esta profecía, nosotros descubriríamos, por revelación del Dios de Israel en su palabra, que el causante de lo que ha ocurrido el día martes pasado no es Bin Laden, no son los afganos, es Saddam Hussein, son los iraquíes. Amén. Pero todo esto vamos a tener que corroborarlo, vamos a tener que verlo. Tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Amén. Y es más, yo no sé si de alguna manera podrían encontrar con semejante destrucción pruebas fehacientes de que sea el soberbio, el iraquí, el Saddam, el rey de Babilonia, Saddam Hussein. Pero nosotros sabríamos ya por revelación a través de la palabra que el causante de todas esas muertes y esos edificios destruidos es justamente Saddam.
haced con Babilonia como ella hizo. Tomad venganza de ella, así como ella hizo caer sus muros, hizo caer sus cimientos, derribó sus muros. Haced lo mismo con ella. Derribad sus muros, haced caer sus cimientos, dice la profecía. Amén. Estemos atentos. Vean las noticias. No necesitas tener grandes letras, de que seas un científico, de que seas un doctor profesional en ingeniería o en alguna otra profesión. La palabra de Dios es espiritual, y aquellos que la reciben como niños la entienden mejor que uno que ha podido estudiar tanto, pero después al conocer la palabra no entiende nada. Porque la palabra no se la entiende con la inteligencia, con la mente. La palabra se la discierne en el espíritu, a través de un corazón sencillo, contrito y humilde. Y les ruego que vean nuevamente esa prédica. Amén. Véanla. Escuchen cómo fue dada la revelación para aquel momento y cómo ahora ya la vemos en forma más clara. Comparen. Amén. Vean de qué forma ya por el Espíritu de Dios entendíamos muchas cosas y que ahora se corroboran, se están viendo. Vemos preparación de guerra y esto está ocurriendo. Amén. Y hay algo importante en el verso 9 cuando nos dice: sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Si hablamos de flechas, es el nombre que le dan los judíos, el ejército de Israel, a sus misiles. Ellos en la antigüedad utilizaban flechas y a sus misiles les llaman flechas. Y estos misiles que forman parte de la coalición atlántica, misiles que forman parte de la coalición de la OTAN, juntamente con los Estados Unidos de América, llevan sensores y van a poder dar en el blanco. Son flechas como de valiente diestro que no volverá vacía, dice la escritura. Y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice el Señor. Caldea es rica en petróleo, la tierra de Sinar, la tierra de lo que fue el Edén. La tierra de Babilonia es una tierra rica en petróleo. Y las naciones del norte, todas estas naciones, estos grandes pueblos de la tierra del norte, van a tomar Irak y van a tomar botín, la van a saquear, van a explotar el petróleo y se saciarán, dice la escritura. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Me he visto con toda tu armadura. Salen ahora, fuera ahora. Se está cumpliendo en este tiempo como antorcha al lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Porque subió contra ella una nación del norte. ¿Quién es esta nación? La nación norteamericana, la nación que todos nosotros conocemos, de donde tendría que salir el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemisferio norte occidental, una nación del norte, la cual ha de poner la tierra de Irak en asolamiento. Allí ustedes pueden ver en el norte occidental, allí están los Estados Unidos de América, y van al Medio Oriente, allí donde se ha de desarrollar esta terrible guerra que el Señor nos ordena anunciar en las naciones, anunciar a todos aquellos que pueden ignorar la palabra de Dios, la Biblia. Allí está el Medio Oriente,
está Irán, está Irak, está Afganistán, está Pakistán y otras naciones que formaban parte de la ex Unión Soviética. La Escritura nos dice que esta tierra del norte, esta nación del norte, ha de poner la tierra de Babilonia, la tierra de Irak, en asolamiento. No ha de haber hombre, no ha de haber animal que en ella more. Y ellos, los habitantes de esta Babilonia, van a tener que huir y van a tener que escapar. Así como vemos que de alguna manera ya está ocurriendo en Afganistán, de la misma manera ocurrirá con la tierra de Saddam Hussein, la tierra de Babilonia, la tierra de Irak, por cuanto ha de ser destruida, ha de ser incendiada, ha de ser quemada con fuego. También la palabra nos dice en el verso 9: porque yo levanto y hago subir contra Babilonia, que tiene más éxito en toda la historia. Y esto no podía pasar desapercibido en la profecía bíblica, por cuanto la palabra en el verso 9 nos dice claramente que el Señor ha de hacer subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella. Por cuanto la palabra en el verso 9 nos dice claramente que el Señor ha de hacer subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella. Desde allí, dice, se prepararán contra ella. Se están preparando ejércitos en los Estados Unidos. Ya han llamado de 35,000 a 50,000 reservistas. Se está preparando la guerra, y esto nosotros lo estamos viendo ya desde la profecía bíblica, predicada, anunciada, escrita desde hace tantos siglos. Y lo que nos manifiesta es lo que nosotros ya podríamos ver en nuestros días, de que Irak sea tomada. Irak sea tomada por tropas del norte, tropas de la OTAN, tropas de todas las naciones del norte. Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y esta nación del norte es justamente los Estados Unidos de América. Pero los Estados Unidos no están solos. También hay otros pueblos del norte, y es justamente lo que se conoce como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una cantidad de naciones, no solamente formada por Estados Unidos, sino también por el Canadá, formada por España, por Gran Bretaña, por Italia, por Francia, por Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Luxemburgo y Bélgica, Grecia. Por supuesto que no podía faltar Grecia en la coalición del norte occidental. Y por supuesto que también hay otras naciones como Turquía y otras naciones de Europa. Son 19 las naciones que forman parte de la coalición atlántica. Y dice claramente, como ustedes lo escucharon, llevan más de 50 años y es la organización de defensa, de ayuda militar mutua